Primero, hablemos de qué son los derechos reales. En esencia, son los derechos que crean una relación inmediata y directa entre un bien y la persona a cuyo poder aquel se encuentra sometido, facultando al titular a hacerlos valer frente a todos. Todos los derechos reales son transmisibles, salvo cuando la ley dispone algo distinto. En otras palabras, son los derechos que una persona tiene sobre una cosa, pudiendo usarla, disfrutarla y disponer de ella dentro de los límites de la ley. Ejemplos comunes incluyen la propiedad, el usufructo y las servidumbres. En esta sección profundizaremos en qué son los derechos reales, su naturaleza jurídica, cómo se clasifican y las diferencias con los derechos personales. Definición y naturaleza jurídica. Comencemos definiendo los derechos reales. Como mencionamos antes, estos derechos son aquellos que crean una relación inmediata y directa entre un bien y la persona, a cuyo poder aquel se encuentra sometido, facultando al titular a hacerlos valer frente a todos. Esto le permite usarla, disfrutarla y disponer de ella, siempre dentro de los límites que marca la ley. Pero, ¿qué significa esto desde una perspectiva jurídica? La naturaleza jurídica de los derechos reales se basa en la relación directa e inmediata que existe entre la persona que tiene el derecho, el titular, y la cosa en cuestión. Esta relación le permite al titular ejercer su derecho de manera exclusiva, incluso frente a otras personas. Clasificación de los derechos reales. Hablemos ahora de cómo se clasifican los derechos reales. Los derechos reales pueden ser de goce o disfrute parcial o total, de adquisición preferente o de garantía. Además de los derechos reales dispuestos en la ley, los particulares pueden crear o modificar derechos reales sobre cosa ajena siempre que no vayan contra la ley, la moral o el orden público e impriman eficacia contra todos. Los derechos reales no requieren inscripción en un registro público para que queden constituidos, excepto cuando la ley exija algo distinto. Los títulos de dominio o de otros derechos reales sobre bienes inmuebles que no están debidamente inscritos o anotados en el registro de la propiedad no perjudican a tercero, salvo cuando la ley dispone algo distinto. Pasemos ahora a las diferencias entre derechos reales y derechos personales. Como ya vimos, los derechos reales recaen directamente sobre una cosa y permiten al titular usarla, disfrutarla y disponer de ella. En otras palabras, los derechos reales son aquellos que consisten en un poder inmediato del titular sobre una cosa y son oponibles frente a todo el mundo. En cambio, los derechos personales, también conocidos como derechos de crédito, son aquellos que una persona tiene frente a otra. Sirven para exigir que se cumpla una obligación. En otras palabras, los derechos personales generan un interés jurídicamente protegido que solo puede satisfacerse por mediación de actos ajenos. Se trata de un derecho que el titular puede exigir de una persona determinada, quien es la personalmente obligada a hacer, dar o abstenerse de hacer algo. Por ejemplo, un contrato de alquiler genera derechos personales, ya que el inquilino tiene el derecho de exigir el uso del inmueble al dueño. Es importante entender la diferencia entre estos dos tipos de derechos, ya que esto determina las acciones legales y los métodos de protección que tenemos a nuestro alcance en cada caso. Los derechos reales ofrecen una protección más fuerte y directa frente a otras personas, inclusive si recaen sobre una propiedad inmueble, tienen acceso al registro de la propiedad, mientras que los derechos personales dependen de que las partes involucradas cumplan con las obligaciones acordadas. Estos tienen acceso al registro por vía de excepción cuando la ley lo establezca. Por ejemplo, un contrato de arrendamiento de 6 años o más puede inscribirse en el registro. Ahora veamos el segundo tema de la tabla de especificaciones. ¿Qué son los bienes? Para empezar, definamos bienes. Según el Código Civil de Puerto Rico, son bienes las cosas o derechos que pueden ser apropiables y susceptibles de valoración económica. En otras palabras, un bien es todo aquello que puede ser objeto de propiedad. Es decir, abarca tanto los objetos físicos que podemos tocar, como una casa o un vehículo,
como también los derechos que tenemos sobre esos objetos. Ahora, veamos cómo se clasifican los bienes. El Código Civil ofrece varias categorías. En los bienes por relación de pertenencia están los A. Públicos y privados. Los bienes públicos son aquellos bienes privados, pertenecientes al Estado o a sus subdivisiones o a particulares, que han sido afectados para destinarlos a un uso o servicio público. Estos bienes públicos se denominan bienes de uso y dominio público. Otros bienes públicos se declaran patrimonio del pueblo de Puerto Rico por su interés o valor ecológico, histórico, cultural, artístico, monumental, arqueológico, etnográfico, documental o bibliográfico. Estos bienes están fuera del tráfico jurídico y se regirán por la legislación especial correspondiente. La naturaleza de los bienes públicos son inalienables, inembargables e imprescriptibles. Su utilización privativa por las personas puede efectuarse solo mediante las concesiones permitidas por la ley. Por otro lado, dentro de los bienes públicos tenemos las cosas comunes. Las cosas comunes son aquellas cuya propiedad no pertenece a nadie en particular y en las cuales todas las personas tienen libre uso, en conformidad con su propia naturaleza. Tales son el aire, las aguas pluviales, el mar y sus riberas. Ahora veamos qué son los bienes privados. Son bienes privados. A. Los pertenecientes al pueblo de Estados Unidos de América, al pueblo de Puerto Rico y a cada una de sus subdivisiones políticas, y que no están afectados al uso o servicio público. Y B. Los pertenecientes a las personas. Las personas tienen la libre disposición de los bienes que han adquirido legítimamente, sin más restricciones que las establecidas por este código. La administración y la enajenación de los bienes privados pertenecientes al pueblo de Puerto Rico y a cada una de sus subdivisiones políticas se rigen por leyes y reglamentos especiales y solamente pueden ser objeto de enajenación en la manera y con las restricciones prescritas en las leyes y reglamentos aplicables. Los bienes privados de las personas pierden esta cualidad por dedicarse a fines públicos incompatibles con la propiedad privada y readquieren su primitiva condición tan pronto cesan dichos fines. El cambio o la alteración de la clasificación jurídica de los bienes puede realizarse por cesar el fin público al cual fueron destinados, lo cual puede ocurrir en la forma prescrita por ley o reglamento. En resumen, los bienes públicos pertenecen al Estado y están destinados al uso público, mientras que los bienes privados pertenecen a individuos o entidades privadas. Bienes por sus cualidades físicas, B. Corporales e incorporales. Son bienes corporales aquellos que se manifiestan a los sentidos, que tienen un cuerpo material o que existen en estado líquido o gaseoso, sea animado o inanimado. Son bienes incorporales aquellos que no se manifiestan a los sentidos y cuya existencia se concibe por medio del entendimiento o la inteligencia humana, tales como los derechos hereditarios, las servidumbres, las obligaciones y los derechos de propiedad intelectual, entre otros. En otras palabras, los bienes corporales son aquellos que tienen una existencia física, mientras que los bienes incorporales son derechos que no tienen una existencia física. C. Consumibles y no consumibles. Son cosas consumibles aquellas que por su destino se destruyen mediante la utilización o enajenación de una sola vez, por lo que pierden su individualidad propia. Son cosas no consumibles aquellas capaces de proporcionar una utilidad reiterada por tiempo indefinido sin que se altere su esencia, aunque se deterioren por su uso. En otras palabras, los bienes consumibles son aquellos que se agotan al usarlos, como los alimentos o el combustible. Por otro lado, los bienes no consumibles, por su parte, pueden usarse varias veces sin que se acaben, como una herramienta o un electrodoméstico. D. Fungibles y no fungibles. Son fungibles las cosas de la misma especie que pueden sustituirse unas por otras, las cuales ordinariamente se determinan por el peso, el número o la medida. Son no fungibles las cosas que, aunque tienen individualidad propia, no son aptas para sustituirse por otras. En otras palabras, son los que pueden ser intercambiados por otros de la misma especie, calidad y cantidad. Un ejemplo es el dinero o el aceite.
Los bienes no fungibles, en cambio, son únicos e irreemplazables, como una obra de arte o una joya familiar. Divisibles e indivisibles. Son cosas divisibles aquellas que son susceptibles de fraccionamiento o división en partes que conservan su individualidad propia, sin destruirse y sin alterar la esencia o el valor de las partes separadas. Son cosas indivisibles aquellas que no son susceptibles de fraccionamiento sin que se destruyan o se hagan inservibles para su uso, o sufran grave quebranto, o cuyo valor desmerezca sustancialmente. Los bienes divisibles pueden ser fraccionados sin perder su valor, mientras que los bienes indivisibles no pueden ser divididos sin perder su valor. F en el tráfico jurídico y fuera del tráfico jurídico. Se consideran bienes en el tráfico jurídico aquellos que son aptos para constituirse en objeto de relaciones jurídicas privadas. Son bienes fuera del tráfico jurídico aquellos que no son susceptibles de relaciones jurídicas privadas, sin perjuicio de lo dispuesto en este código. Los bienes en el tráfico jurídico pueden ser objeto de comercio, mientras que los bienes fuera del tráfico jurídico no pueden ser comercializados. Bienes por sus cualidades físicas o jurídicas. G. Muebles e inmuebles. Los bienes pueden ser inmuebles por su propia naturaleza, por incorporación o por su destino. Son bienes inmuebles por su naturaleza el suelo y el subsuelo. Se consideran bienes inmuebles por incorporación a los adheridos de forma física y permanente al suelo por obra de la naturaleza o de las personas, tales como los árboles, los edificios, las construcciones y otros análogos. B. Todo lo que se adhiere a un bien inmueble y no puede separarse de él sin causar quebranto o deterioro al inmueble o al mismo bien incorporado. Y C. Cualquier derecho u obligación constituido sobre un bien inmueble. Se consideran bienes inmuebles por su destino, aquellos bienes que por voluntad de su propietario son destinados al inmueble de su pertenencia. El destino puede ser agrícola, comercial, industrial, de adorno o para perfeccionamiento del inmueble. Por otro lado, los bienes son muebles por su propia naturaleza o por disposición de la ley. Son muebles por su naturaleza aquellos bienes que pueden trasladarse por sí mismos si son animados, o por fuerzas de la energía si son inanimados. Se consideran bienes muebles por disposición de ley. A. Los derechos y las obligaciones que recaen sobre bienes muebles por su naturaleza. B. Los intereses, las participaciones o las acciones en entidades jurídicas, aunque éstas sean titulares de derechos reales sobre bienes inmuebles. C. Las rentas o pensiones vitalicias o hereditarias, siempre que no graven con carga real un bien inmueble. Y D. Las cédulas, certificados, pagarés, instrumentos negociables y títulos valores, propios del tráfico jurídico, aunque estén garantizados por hipoteca. Los materiales provenientes de la demolición de un edificio y los reunidos para construir otro nuevo son bienes muebles, mientras no se empleen en la construcción. Pero si los materiales son separados de una casa u otro edificio para el solo propósito de hacer en dicha casa o edificio reparaciones o adiciones, y con la intención de volver a colocarlos, conservan su naturaleza de cosas inmuebles y serán considerados como tales. Todos los bienes corporales o incorporales que no tienen el carácter de inmuebles, por su naturaleza o por disposición de la ley, deben considerarse muebles. En otras palabras, los inmuebles son aquellos que están fijos en un lugar, como las tierras y los edificios. En cambio, los muebles pueden trasladarse de un lugar a otro, como un automóvil o un sillón. Ahora veamos los frutos y productos de los bienes. ¿Cuál es la diferencia? De acuerdo al Código Civil, los frutos son los provechos que produce un bien sin que se altere o disminuya su sustancia. Existen 3 tipos de fruto. Los frutos son naturales, industriales o civiles. Los frutos naturales son los que provienen del bien sin intervención humana. Son los que la tierra ofrece espontáneamente, como las cosechas o las crías de animales. Los frutos industriales son aquellos que produce el bien por la intervención humana, se obtienen mediante el cultivo o el trabajo humano.
Los frutos civiles son los que produce el bien como consecuencia de las relaciones jurídicas. Por ejemplo, las ganancias que genera una cosa, como el alquiler de un apartamento, no se reputan frutos naturales o industriales, sino los que están manifiestos o nacidos. Solo en la medida en que sea compatible con las normas destinadas a su protección, quedan sometidas al régimen de los frutos naturales o, en su caso, al de los industriales, las crías de los animales desde que están en el vientre, aunque no hayan nacido. Por otro lado, los productos son los objetos no renovables que, separados o sacados de la cosa, alteran o disminuyen su sustancia, como por ejemplo la extracción de minerales de una mina. Comprender la definición, clasificación y los conceptos de frutos y productos es vital para aplicar correctamente el derecho a la propiedad en Puerto Rico. Estas categorías nos ayudan a determinar cómo podemos usar, disfrutar y disponer de nuestros bienes de acuerdo a la ley. El tercer tema de la tabla de especificaciones trata sobre la posesión. ¿Pero qué es la posesión? Según el Código Civil de Puerto Rico, es la tenencia de una cosa o el disfrute de un derecho por una persona. En otras palabras, es el control de facto que una persona tiene sobre una cosa, actuando como si fuera su dueño. Tanto personas físicas como jurídicas pueden ser poseedoras, y el objeto puede ser cualquier bien mueble o inmueble susceptible de posesión. Clases de posesión. Existen varias clases de posesión, entre las que destacan la posesión natural, que es la tenencia de una cosa o el disfrute de un derecho por una persona, y la posesión civil, que es esa misma tenencia o disfrute, unidos a la intención de haber la cosa o derecho como suyos. Solo pueden ser objeto de posesión los bienes susceptibles de apropiación. La posesión se ejerce en los bienes por la misma persona que los tiene y los disfruta, o por otra en su nombre. La posesión de los bienes puede tenerse en uno de dos conceptos: A, en el de dueño, o B, en el de tenedor, para conservarlos o disfrutarlos, perteneciendo el dominio a otra persona. Se presume que la posesión se sigue disfrutando en el mismo concepto en que se adquirió, mientras no se pruebe lo contrario. Una persona puede cambiar el concepto de su posesión inicial para pasar a serlo en otro distinto mediante la exteriorización de su voluntad. Esta inversión posesoria puede ocurrir de dos modos: o mediante un acto proveniente de un tercero, o por contradicción opuesta frontalmente al derecho del propietario o poseedor en concepto de dueño. La calidad de la posesión puede ser de buena fe o de mala fe. Se reputa poseedora de buena fe a la persona que ignora que en su título o modo de adquirir existe vicio que lo invalida. Se reputa poseedora de mala fe a la persona que se halla en el caso contrario. Presunciones. La buena fe del poseedor se presume siempre, y al que afirma la mala fe de un poseedor corresponde la prueba. La posesión de un inmueble, en el concepto que sea, hace presumir la de los bienes muebles que se hallan en él, mientras no se pruebe lo contrario. Se entiende que cada uno de los partícipes de un bien que se posee en común ha poseído, durante todo el tiempo de la indivisión, la parte que se le adjudique al momento de la división. La interrupción en la posesión del todo o de parte de un bien poseído en común perjudica a todos por igual. ¿Cómo se adquiere la posesión? La posesión puede adquirirse de modo originario o de modo derivativo. La posesión originaria es aquella que se adquiere por la ocupación material de los bienes poseídos, o por el hecho de estos quedar sujetos a la acción de la voluntad de quien la adquiere, sin el concurso de la voluntad del poseedor anterior. La posesión derivativa se adquiere por los actos y las formalidades legales establecidas para adquirir tal derecho. La posesión puede adquirirse por la misma persona que va a disfrutarla, por su representante legal, por su mandatario y por un tercero sin mandato alguno. En este último caso, la posesión no se entiende adquirida hasta que la persona en cuyo nombre se ha efectuado el acto posesorio lo ratifique. Tal ratificación, expresa o tácita, tiene efectos retroactivos. Los menores y los incapacitados pueden adquirir la posesión de los bienes, pero necesitan la asistencia de sus representantes legítimos para usar de los derechos que de la posesión nazcan a su favor.
La posesión de las cosas muebles adquiridas de buena fe y por causa onerosa equivale al título de dominio. Sin embargo, la persona que pierde una cosa mueble o es privada de la posesión involuntariamente puede reivindicarla de quien la posee. Si la adquisición ocurre en venta pública, la persona que pierde la cosa o es privada de la posesión involuntariamente puede obtener la restitución reembolsando al adquirente el precio dado por ella. Si la adquisición ocurre en bolsa, feria o mercado, o de una persona dedicada habitualmente al tráfico de cosas análogas, no hay lugar a reivindicación sobre ellas. Lo dispuesto en este artículo es sin perjuicio de las acciones civiles o criminales que puedan corresponder contra la persona que las haya vendido indebidamente. En ningún caso puede adquirirse violentamente la posesión mientras exista un poseedor que se oponga a ello. La persona que se crea con acción o derecho para privar a otra de la tenencia de una cosa, siempre que el tenedor resista la entrega, debe solicitar el auxilio de la autoridad competente. No afectan a la posesión los actos siguientes: a. Los autorizados. b. Los ejecutados clandestinamente y sin conocimiento del poseedor de una cosa. O c. Los ejecutados con violencia. El sucesor por título hereditario o por cualquier otro título no sufre las consecuencias de una posesión viciosa de su causante si no se demuestra que conocía los vicios que la afectaban o que sabía que su causante no poseía de forma pacífica y pública, pero los efectos de la posesión de buena fe no le aprovechan sino desde la fecha en que adquiere la posesión del bien. La posesión de los bienes hereditarios se entiende transmitida al heredero sin interrupción y desde el momento de la muerte del causante, si llega a aceptar la herencia. La persona que repudia válidamente una herencia se entiende que no la ha poseído en ningún momento. La posesión de hecho respecto del mismo objeto y en igual concepto posesorio no puede reconocerse en dos personas distintas, fuera de los casos de indivisión. Si surge contienda sobre el hecho de la posesión, se prefiere al poseedor actual. Si resultan dos poseedores, al más antiguo. Si las fechas de las posesiones son las mismas, al que presente título. Si todas estas condiciones son iguales, debe constituirse en depósito o guarda judicial la cosa, mientras se decide por los trámites correspondientes sobre su posesión o propiedad. Por ende, la posesión puede adquirirse de diferentes formas como 1. Ocupación. 2. Tradición o entrega. 3. Sucesión. Protegiendo la posesión. El poseedor puede, además de las acciones penales, ejercer actos o acogerse a los medios de legítima defensa de su posesión. El poseedor dispone de varias herramientas legales para proteger su posesión, entre ellas: protección interdictal de la posesión, mejor conocido como el interdicto posesorio. El Código establece que todo poseedor tiene derecho a ser respetado en su posesión. Si es inquietado en ella indebidamente, debe ser amparado o restituido en dicha posesión por los medios que la ley procesal establece. Este recurso se usa cuando se despoja al poseedor de su posesión sin su consentimiento. La petición debe detallar los hechos y solicitar la devolución del bien. La acción de interdicto posesorio es de naturaleza sumaria. No se resuelven cuestiones relativas al título. La acción de interdicto posesorio fue discutida en la reválida de marzo 2010, marzo 2016 y septiembre 2021. Veamos la situación de hechos de septiembre 2021. Dina Dueña compró El Palmar, una finca frente al mar donde había una casita, para lo que obtuvo un préstamo de $150,000. La deuda quedó evidenciada por un pagaré a favor de Banco Bonanza o a su orden. Para garantizar el pago de la deuda, Dueña otorgó una escritura de hipoteca sobre El Palmar. La hipoteca fue inscrita en el registro de la propiedad, registro. Oportunamente, Dueña pagó la totalidad de la deuda. Posteriormente, Dueña se casó con Pablo Padre, con quien procreó una hija, Hilda Hija. Luego de cumplir la mayoría de edad, Hija se mudó a Estados Unidos, donde enfermó gravemente. Por ello, Dueña, quien había enviudado, se trasladó allá para cuidarla. Debido a que la enfermedad duró varios años, Dueña dejó de atender El Palmar, por lo que se deterioró. Mientras tanto, Pedro Poseedor, quien diariamente caminaba por la playa, admiraba El Palmar. Como nunca veía a nadie, entró a El Palmar por un portón que no tenía candado. Desde entonces, cuando iba a la playa, Poseedor se detenía en El Palmar, le hacía trabajitos de mantenimiento y disfrutaba del lugar.
2 años después de Poseedor haber entrado por primera vez a El Palmar, Dueña regresó a Puerto Rico ya que Hija había fallecido. Al llegar a El Palmar, Dueña encontró a Poseedor, lo expulsó y puso un candado al portón. Al no poder entrar a la finca, inmediatamente, Poseedor consultó con Abel Abogado para conocer los remedios legales a su disposición. Abogado le asesoró que cumplía con los requisitos para presentar una demanda de interdicto posesorio y así recuperar la posesión de El Palmar. Por otra parte, Hija, quien nunca se casó ni tuvo hijos, no otorgó testamento. Solo le sobrevivieron Ana Abuela, quien era su abuela paterna, y Dueña. Abuela alegó que tenía derecho a recibir la mitad de la herencia en representación de padre. Finalmente, al haber transcurrido más de 30 años desde que la hipoteca venció, Dueña presentó en el registro una instancia autenticada ante notario para cancelarla. Del registro no surgía constancia que impidiera la cancelación. El registrador la denegó. Notificó que estaba impedido de cancelar la hipoteca porque Dueña lo solicitó mediante una instancia en lugar de una escritura. La Junta pidió que se analizara, discutiera y fundamentara sobre los méritos del asesoramiento de abogado, de que Poseedor cumplía con los requisitos para presentar una demanda de interdicto posesorio y así recuperar la posesión de El Palmar. El derecho aplicable discute lo siguiente. El artículo 723 del Código Civil dispone que el poseedor puede, además de las acciones penales, ejercer actos o acogerse a los medios de legítima defensa de su posesión. A tales efectos, el artículo 724 del Código Civil de Puerto Rico dispone que todo poseedor tiene derecho a ser respetado en su posesión. Si es inquietado en ella indebidamente, debe ser amparado o restituido en dicha posesión por los medios que la ley procesal establece. Las leyes de nuestro ordenamiento proveen los medios para amparar o restituir al poseedor inquietado en su posesión a través de la protección del interdicto posesorio. Se concederá un injunction para retener o recobrar la posesión material de propiedad inmueble, a instancia de parte interesada, siempre que ésta demuestre, a satisfacción del tribunal, que ha sido perturbada en la posesión o tenencia de dicha propiedad por actos que manifiesten la intención de inquietarle o despojarle, o cuando haya sido ya despojada de dicha posesión o tenencia. Para lograr la protección interdictal, es necesario aseverar y establecer el hecho de que el demandante, dentro del año precedente a la fecha de presentación de la demanda, estaba en posesión del bien objeto del pleito, si se trata de recobrarlo, o de que lo estaba y está, si se trata de retenerlo. Además, deberá hacer constar que ha sido perturbado o despojado de dicha posesión o tenencia describiendo los hechos constitutivos de la perturbación o despojo, así como si dichos actos fueron realizados por el demandado o por otra persona por orden de éste. Una demanda de interdicto posesorio que contenga las alegaciones pertinentes a los recursos de esa naturaleza aduce hechos constitutivos de la causa de acción. Asimismo, se ha sostenido que, en una demanda para recobrar la posesión de un bien, es suficiente que se alegue que el demandante posee determinado inmueble, que se aleguen actos de perturbación y de despojo por los demandados y que éstos ocupan parte de la finca detentando así la posesión. En cuanto a la descripción de los bienes, se ha expresado que el interdicto posesorio debe describir la finca de modo tal que se sepa dónde está y pueda ser identificada al ejecutarse la sentencia que se dicte ya, que de lo contrario no aduciría una causa de acción ni podría servir de base a una sentencia válida. En lo que respecta al factor tiempo, la cuestión a resolver es si el demandante estaba en posesión en determinada fecha dentro del año con anterioridad a la presentación de la demanda y si se le privó de tal posesión. No es determinante si la posesión está o no justificada, sino más bien que haya una existencia de posesión de hecho que, en determinado momento, esté expuesta a perderse o ya se haya perdido. Lo que se protege es la posesión como hecho de todo poseedor. En este caso, Poseedor cumplía con los requisitos para presentar un interdicto posesorio, ya que estuvo en posesión de El Palmar en el año anterior, Dueña lo perturbó en la posesión y lo despojó de ella. Tiene méritos el asesoramiento de abogado ya que, al presentar la demanda de interdicto posesorio, Poseedor recuperaría la posesión de El Palmar. La Junta esperaba la siguiente respuesta. El interdicto posesorio es el medio que tiene el poseedor de hecho para recobrar la posesión de un bien del que ha sido despojado.
independientemente de si la posesión está o no justificada. Para lograr la protección interdictal es necesario que el poseedor presente una demanda para 1. Establecer el hecho de que el demandante, dentro del año precedente a la fecha de presentación de la demanda, estaba en posesión del bien objeto del pleito. 2. Describir en detalle los actos de perturbación o despojo de dicha posesión por el demandado. En este caso, poseedor cumplía con los requisitos para presentar un interdicto posesorio ya que estuvo en posesión de El Palmar en el año anterior, dueña lo perturbó en la posesión y lo despojó de ella. Tiene méritos el asesoramiento de abogado, ya que, al presentar la demanda de interdicto posesorio, poseedor recuperaría la posesión de El Palmar. Acción de desahucio. La persona con derecho a poseer un bien tiene acción para promover el juicio de desahucio contra cualquier poseedor sin derecho a poseer. Esta acción busca recuperar la posesión de un inmueble cuando el inquilino o arrendatario no cumple con el contrato. Liquidación de situaciones posesorias. El poseedor de buena fe adquiere la propiedad de los frutos percibidos mientras no se interrumpa legalmente la posesión en la medida en que esté facultado por el título que ostenta. Se entienden percibidos los frutos naturales desde que se separan. Los frutos industriales o civiles pertenecen al poseedor de buena fe en proporción al tiempo de duración de la posesión. Si al cesar la buena fe se hallan pendientes algunos frutos naturales o industriales, el poseedor tiene derecho a que se le reembolsen los gastos en que incurrió para su producción y a la parte del producto líquido de la cosecha proporcional al tiempo de su posesión. Las cargas se prorratean del mismo modo entre los dos poseedores. La persona con derecho a poseer puede conceder al poseedor de buena fe la facultad de concluir el cultivo y la recolección de los frutos pendientes, como indemnización de la parte de gastos de cultivo y del producto líquido que le pertenezca. El poseedor de buena fe que, por cualquier motivo no acepte esta concesión pierde el derecho de ser indemnizado de otro modo. Todo poseedor tiene derecho a que se le abonen los gastos necesarios, y el poseedor de buena fe tiene el derecho de retener la cosa hasta que se lo satisfagan. Son gastos necesarios los que mantienen la cosa o la aseguran en su estado original o para el uso al cual se ha destinado. Los gastos útiles se abonan al poseedor de buena fe con el mismo derecho de retención. Son útiles los gastos que aumentan o aseguran la producción de la cosa. El vencedor en la posesión puede optar por satisfacer el importe de los gastos o por abonar el aumento de valor que por ellos haya adquirido la cosa. Los gastos hechos en mejoras de puro lujo o mero recreo no son abonables, pero el poseedor puede llevarse los objetos en que fueron invertidos si la cosa no sufre deterioro y si el que vence en la posesión no prefiere quedarse con ellos, abonando al poseedor de buena fe el valor actual de lo gastado y al poseedor de mala fe ese valor o el que tiene en el momento de entrar en la posesión, a elección del vencedor. El poseedor de mala fe debe abonar el valor de los frutos percibidos y el de los que el poseedor legítimo hubiera podido percibir. Las mejoras provenientes de la naturaleza o del tiempo siempre ceden en beneficio del que vence en la posesión. El poseedor de buena fe no responde por el deterioro o por la pérdida de la cosa poseída. El poseedor de mala fe responde por el deterioro o por la pérdida en todo caso, y aún por los ocasionados por fuerza mayor, cuando maliciosamente haya retrasado la entrega de la cosa a su poseedor legítimo, salvo que estos también se hubieran producido en caso de haber estado en poder de su poseedor legítimo. La persona que obtiene la posesión no está obligada a abonar mejoras que hayan dejado de existir al adquirir la cosa. Conservación y pérdida de la posesión. La posesión de la cosa mueble no se entiende perdida mientras se halle bajo el poder del poseedor, aunque éste ignore accidentalmente su paradero. Los animales silvestres son especies no domésticas sujetas a procesos evolutivos y que se desarrollan ya sea en su hábitat o poblaciones e individuos de estas que se encuentran bajo el control del ser humano. Estos animales solo se poseen mientras se hallan en poder de una persona. Los actos relativos a la posesión, ejecutados o consentidos por el que posee una cosa ajena como mero tenedor para disfrutarla o retenerla en cualquier concepto, no obligan ni perjudican al dueño, a no ser que éste haya otorgado al poseedor facultades expresas para ejecutarlos o los ratifique con posterioridad. Se presume que el poseedor actual que demuestra su posesión en época anterior
ha poseído durante el tiempo intermedio, mientras no se demuestre lo contrario. La posesión se pierde. A. Por abandono de la cosa. B. Por cesión hecha a otro por título oneroso o gratuito. O C. Por destrucción o pérdida total de la cosa, o por quedar ésta fuera del comercio. La posesión de hecho también se pierde por la posesión de otro por más de un año, aún en contra de la voluntad del antiguo poseedor. La posesión de las cosas inmuebles y de los derechos reales no se entiende perdida ni transmitida para los efectos de la usucapión, en perjuicio de tercero, sino con sujeción a lo dispuesto en la legislación registral inmobiliaria. La persona que recupera conforme a derecho la posesión indebidamente perdida se entiende para todos los efectos que puedan redundar en su beneficio que la ha disfrutado sin interrupción. Por último, la posesión se conserva a través de acciones legales y se pierde al abandonar el bien, al ser despojado del mismo o al reconocer el derecho de otra persona. El cuarto tema de la tabla de especificaciones es la propiedad. Comencemos con la noción. La noción de propiedad abarca los derechos e intereses legales que una persona tiene sobre una cosa. Según el Código Civil, la propiedad es el derecho por virtud del cual una cosa pertenece en particular a una persona con exclusión de cualquiera otra. La propiedad concede el derecho de gozar y disponer de las cosas sin más limitaciones que las establecidas en las leyes. El propietario tiene acción contra el tenedor y el poseedor de la cosa para reivindicarla. Cuando el derecho de propiedad recae sobre cosas se llama dominio. Presunción de no gravamen. La propiedad se presume libre de gravamen, carga o limitación alguna, mientras no se demuestre lo contrario. Esta presunción significa que se asume que la propiedad está libre de cargas o gravámenes, a menos que se demuestre lo contrario. Extensión de la propiedad. El dominio del suelo se extiende al subsuelo y al vuelo, en la medida en que su aprovechamiento sea posible, con las limitaciones que la ley establece y respetando los gravámenes impuestos. El dominio del subsuelo no comprende los bienes excluidos por la ley. En otras palabras, la extensión de la propiedad se refiere a las dimensiones espaciales sobre las que un propietario tiene derechos, incluyendo la superficie del terreno, el subsuelo y el espacio aéreo dentro de los límites legales. Pertenencia de los frutos. Los frutos de un bien pertenecen al propietario, salvo que mediante negocio jurídico o por la ley se disponga otra cosa. La propiedad de los frutos se refiere al derecho del dueño de una propiedad a los productos y beneficios que se deriven de ella. Esto incluye frutos naturales, frutos industriales y frutos civiles. Adquisición de la propiedad. La propiedad se adquiere por medio de la ley, por la ocupación, el hallazgo, la accesión, la especificación, la usucapión, la sucesión testada o intestada, o por consecuencia de ciertos contratos mediante la tradición. Ocupación y hallazgo. La propiedad puede adquirirse mediante la ocupación, que es la toma de posesión de cosas que no pertenecen a nadie, y mediante el hallazgo, que consiste en descubrir y tomar posesión de bienes perdidos. Según el Código Civil, la ocupación es la toma de posesión de una cosa que carece de dueño con ánimo expreso o implícito de incorporarla al propio patrimonio. El hallazgo es el encuentro de una cosa propiedad de alguien que la ha perdido. Adquisición por ocupación. Se adquieren por ocupación los bienes apropiables por su naturaleza, las cosas muebles abandonadas, el aire, las aguas pluviales y las energías provenientes de la luz solar o el viento, entre otras, con las excepciones que puedan derivar de las normas destinadas a su identificación, protección o preservación. Hallazgo de cosa mueble de anterior poseedor. La persona que encuentra una cosa mueble perdida no está obligada a tomarla, pero si lo hace, asume las obligaciones de un buen administrador y debe restituirla a su anterior poseedor. Quien encuentra una cosa mueble de anterior poseedor desconocido debe entregarla inmediatamente a la autoridad municipal, la cual comunicará el hecho mediante anuncio público. Si la cosa mueble no puede conservarse sin deterioro o sin hacer gastos que disminuyan notablemente su valor, se venderá en pública subasta luego de que hayan pasado 8 días desde el aviso público. Si transcurren 3 meses desde el aviso público y nadie la reclama,
Se adjudicará la cosa encontrada o su valor a quien la encuentra. Gastos y premio por el hallazgo. La persona que recobra la cosa perdida está obligada a pagar los gastos y a abonar a quien la encuentra, a título de premio, la 10ª parte de la suma o del precio actual de la cosa. Hallazgo y pertenencia del tesoro. El tesoro pertenece al propietario del terreno o de la cosa mueble en la que se halla. Se entiende por tesoro el depósito oculto e ignorado de dinero, alhajas u otros objetos valiosos cuya legítima pertenencia no consta. Compensación al descubridor. Cuando el descubrimiento del tesoro ocurre por casualidad en lugar ajeno y por una persona que tiene la posesión legítima o la autorización del propietario para estar allí, le corresponde la mitad al descubridor. En los casos del hallazgo, así como del tesoro oculto y sus respectivas compensaciones, son aplicables las disposiciones anteriores solo cuando no se oponen a las normas que regulan el patrimonio cultural. Los derechos sobre los objetos arrojados al mar o sobre los que las olas arrojan a la playa, de cualquier naturaleza que sean, o sobre las plantas y hierbas que crecen en su ribera, se determinan por la legislación sobre la materia. La accesión. Derecho de accesión. La propiedad de los bienes da derecho por accesión a todo lo que se les une o incorpora, natural o artificialmente. Accesión fluvial. La accesión fluvial o de fenómenos en que interviene el agua se rige por la legislación sobre la materia. Accesión respecto de los bienes inmuebles. La accesión en relación a los bienes inmuebles se refiere a la adquisición de la propiedad de todo lo que la propiedad produce o que se le agrega, natural o artificialmente, según el Código. Lo construido, plantado o sembrado en suelo ajeno y las mejoras o reparaciones hechas en este le pertenecen al dueño, con sujeción a lo que se dispone en esta subsección. Las obras, siembras y plantaciones se presumen hechas por el propietario y a su costa, mientras no se demuestre lo contrario. El propietario del terreno que planta o construye en él con materiales ajenos debe abonar su valor, y si obra de mala fe, está obligado además al resarcimiento de daños y perjuicios. El dueño de los materiales tiene derecho a retirarlos solo cuando pueda hacerlo sin menoscabo de la obra construida o sin que por ello perezcan las plantaciones, las construcciones o las obras ejecutadas. El dueño del terreno en el que se siembra o se planta de buena fe tiene derecho a hacer suya la siembra o la plantación, previa la indemnización de los gastos necesarios y útiles, como también los gastos en mejoras de puro lujo o recreo establecidos en este código, o a obligar a la persona que plantó a pagar el precio del terreno y a la que sembró la renta correspondiente. El dueño del terreno en el que se construye de buena fe y con los permisos correspondientes puede optar entre hacer suya la obra, previo el pago de su valor, cuyo monto será el promedio entre el costo y el valor actual, u obligar al edificante a pagar el precio del terreno. Accesión a la inversa. Cuando lo construido de buena fe y con los permisos correspondientes en suelo ajeno tiene un valor considerablemente mayor al suelo, el edificante puede adquirir el terreno ocupado, mediante el pago de su valor, en cualquiera de las siguientes situaciones. A. Cuando la construcción ha invadido parcialmente el suelo de la propiedad vecina y las dos partes del suelo forman con la construcción un todo indivisible. O B. Cuando la construcción se ha realizado totalmente en suelo ajeno. En ambos casos, el edificante indemnizará al dueño del suelo invadido la disminución en valor del remanente y los daños y perjuicios que sufra. La persona que edifica, planta o siembra de mala fe en suelo ajeno pierde lo edificado, lo plantado o lo sembrado sin derecho a indemnización. El dueño del suelo en que se edifica, planta o siembra con mala fe puede exigir a. La demolición de la obra o que se arranque la plantación y la siembra. B. Restablecer las cosas a su estado primitivo a costa de la persona que edificó, plantó o sembró. Y C. El resarcimiento de los daños y perjuicios. Cuando hay mala fe, no solo por parte de la persona que edifica, siembra o planta en suelo ajeno, sino también por parte de su dueño, los derechos de una y otro son los mismos que tendrían si ambos hubieran procedido de buena fe. Cuando hay mala fe solo por parte del dueño del suelo, y éste opta por hacer suya la obra, la siembra o la plantación, debe pagar previamente su valor actual y es responsable de los daños y perjuicios. Se entiende haber mala fe por parte del dueño, siempre que el hecho se ejecute a su vista, ciencia o paciencia, sin oponerse.
Si los materiales, las plantas o las semillas pertenecen a un tercero que no ha procedido de mala fe, el que los emplea responde por su valor. En caso de insolvencia de éste, el tercero dispone de una acción de enriquecimiento contra el dueño del suelo para obtener el pago. No tiene lugar la acción de enriquecimiento si el dueño del suelo exige la demolición de la obra o que se arranque la plantación y la siembra y restablece las cosas a su estado primitivo a costa del que edificó, plantó o sembró. La figura jurídica de accesión y accesión a la inversa fue discutida en revalida de marzo 2018 y marzo 2022. Veamos la situación de hechos de marzo 2022. Daniel Dueño era propietario de 2 fincas colindantes, una de las cuales no constaba inscrita en el registro de la propiedad. Registro. Dueño quería agruparlas en el registro, para lo que pidió a Noel Notario que preparara una escritura de agrupación. Notario le indicó que, aunque Dueño era titular de ambas fincas, estas no eran agrupables en el registro debido a las constancias registrales actuales. Además, Dueño era titular de otro solar en el cual Helio Edificante construyó una casa de madera con la autorización de Dueño y con los permisos requeridos. Dueño decidió ejercer el derecho de accesión y hacer suya la casa, por lo que ofreció a Edificante pagar su valor. Edificante se negó, alegó que tenía derecho a adquirir el terreno ocupado mediante el pago de su valor, mientras que Dueño no tenía derecho a adquirir la casa. A esa fecha, la casa estaba valorada en $30,000 y el terreno ocupado en $150,000. Al no lograr un acuerdo, Dueño presentó una demanda contra Edificante. 40 días después de que Edificante fue emplazado, Dueño le notificó que tomaría deposición a un testigo. Edificante se opuso y alegó que Dueño estaba impedido de deponer al testigo porque no había obtenido previamente el permiso del tribunal. Tiempo después, Dueño enfermó. No tenía hijos ni ascendientes. Tenía un tío, llamado Tomás Tío, y 2 hermanas. Dueño otorgó un testamento hológrafo, en el cual le dejó un carro antiguo a Tío y el resto de la herencia a sus hermanas por partes iguales. Al poco tiempo, Dueño tuvo una discusión con Tío y decidió no dejarle el carro. Por eso, otorgó otro testamento hológrafo en el cual dispuso que toda su herencia fuera repartida por partes iguales entre sus 2 hermanas. No hizo referencia al testamento anterior ni lo destruyó. Ambos testamentos cumplían con todos los requisitos de ley. Poco después, Dueño falleció. Luego de encontrar los testamentos, las hermanas alegaron que, al redactar el segundo testamento, Dueño revocó el primero. Por su parte, Tío alegó que Dueño no revocó el primer testamento puesto que no lo destruyó ni lo mencionó en el segundo. La Junta pidió que se analizara, discutiera y fundamentara sobre los méritos de la alegación de Edificante de que tenía derecho a adquirir el terreno ocupado mediante el pago de su valor, mientras que Dueño no tenía derecho a adquirir la casa. El derecho aplicable según los criterios de evaluación discute lo siguiente. La propiedad de los bienes da derecho por accesión a todo lo que se les une o incorpora, natural o artificialmente. Lo construido, plantado o sembrado en suelo ajeno y las mejoras o reparaciones hechas en este, le pertenecen al dueño, con sujeción a lo dispuesto por ley. El dueño del terreno en el que se construye de buena fe y con los permisos correspondientes puede optar entre hacer suya la obra, previo el pago de su valor, cuyo monto será el promedio entre el costo y el valor actual, u obligar al edificante a pagar el precio del terreno. El artículo 762 del Código Civil, sobre accesión a la inversa, dispone que cuando lo construido de buena fe y con los permisos correspondientes en suelo ajeno, tiene un valor considerablemente mayor al suelo, el edificante puede adquirir el terreno ocupado mediante el pago de su valor en cualquiera de las siguientes situaciones. A. Cuando la construcción ha invadido parcialmente el suelo de la propiedad vecina y las 2 partes del suelo forman con la construcción un todo indivisible. O B. Cuando la construcción se ha realizado totalmente en suelo ajeno. En ambos casos, el edificante indemnizará al dueño del suelo invadido la disminución en valor del remanente y los daños y perjuicios que sufra. En este caso, el valor de la casa no era mayor al valor del terreno, por lo que edificante no tenía derecho a adquirir el terreno. En vista de que edificante construyó la casa en el terreno de dueño,
Por accesión, dueño podía optar por adquirirla mediante el pago de su valor, por lo que no tiene méritos la alegación de edificante. La Junta esperaba la siguiente respuesta. La propiedad de los bienes da derecho por accesión a todo lo que se les une o incorpora, natural o artificialmente. B. El dueño del terreno en el que se construye de buena fe y con los permisos correspondientes puede optar entre hacer suya la obra, previo el pago de su valor, obligar al edificante a pagar el precio del terreno. En la accesión a la inversa, cuando lo construido de buena fe y con los permisos correspondientes en suelo ajeno tiene un valor considerablemente mayor al suelo, el edificante puede adquirir el terreno ocupado mediante el pago de su valor. En este caso, el valor de la casa no era mayor al valor del terreno, por lo que edificante no tenía derecho a adquirir el terreno. En vista de que edificante construyó la casa en el terreno de dueño, por accesión éste podía optar por adquirirla mediante el pago de su valor, por lo que no tiene méritos la alegación de edificante. Marzo 2018. Viviana Vendedora vendió mediante escritura pública a Andrés Adquirente una finca cita en Carolina por $250,000. Adquirente costeó los gastos de la escritura. La finca no constaba inscrita en el registro de la propiedad. La escritura contenía un pacto de retracto a favor de Vendedora. No se fijó un plazo para el ejercicio del retracto. Un año después, Adquirente vendió la finca a Carlitos Comprador por $300,000. En ese contrato no se mencionó el derecho de Vendedora a readquirir. Sin embargo, Adquirente lo informó verbalmente a Comprador y le proporcionó copia de la escritura que suscribió con ella. Comprador edificó una residencia en la finca. Parte de la estructura invadía, en forma de triángulo, una pequeña área de la finca aledaña perteneciente a Cecilio Colindante la obra, que aumentaba en más de 100% el valor de los terrenos en que estaba situada. Fue realizada sin la oposición de Colindante y observando el límite marcado por una verja de alambre, ubicada entre las dos propiedades. La extralimitación se debió a imprecisiones en los planos, los que databan de muchos años. Estas imprecisiones eran desconocidas para Comprador al momento de edificar. Colindante presentó una demanda de accesión contra Comprador. Alegó, entre otras cosas, que Comprador era un edificante de mala fe, por lo que exigió la destrucción de la propiedad. Comprador contestó la demanda. Alegó que era él quien tenía el derecho de accesión por cumplir con los requisitos establecidos, incluyendo haber actuado de buena fe, y ofreció indemnizar a Colindante por el costo del terreno. 3 años después que Vendedora vendió a Adquirente, ella presentó una demanda de retracto contra Comprador. Consignó en el Tribunal Doyar $250,000 y alegó que este era el único reembolso que tenía que realizar para hacer uso del derecho de retracto. Comprador contestó que el pacto de retracto era nulo porque no se fijó un plazo para ejercer el derecho. Añadió que el retracto no le era oponible porque él no fue parte en la escritura en que se pactó, y además que Vendedora no podía hacer uso del derecho de retracto porque no reembolsó todas las partidas de dinero requeridas por ley. La Junta pidió que se analizara, discutiera y fundamentara los méritos de las alegaciones de Comprador en cuanto a que era él quien tenía el derecho de accesión por cumplir con los requisitos establecidos. La Junta esperaba la siguiente respuesta. La accesión se define como el derecho en virtud del cual el propietario de una cosa hace suyo todo lo que ésta produce o se le une o incorpora. Como norma general, lo edificado en predios ajenos pertenece al dueño de estos. La accesión invertida se configura como una excepción a esta regla. Los requisitos que deben concurrir para que se dé la accesión invertida son: a. Que quien pretenda la accesión invertida sea el titular de lo construido. b. Que el edificio se haya construido en parte en suelo ajeno y en parte en suelo que pertenezca al edificante. c. Que las dos partes del suelo formen con el edificio un todo indivisible. d. Que el edificio, unido al suelo del edificante, tenga una importancia y un valor superior a los del suelo invadido. e. Que el edificante haya procedido de buena fe. En los casos de construcciones extralimitadas, se entenderá que el edificante es de buena fe cuando ignore que el terreno en el que está construyendo es ajeno. Se requiere que el dueño del terreno invadido no se haya opuesto oportunamente. En este caso, Comprador construyó la residencia sobre un terreno de su propiedad con una invasión mínima del terreno de colindante. Al hacerlo,
comprador procedió de buena fe porque ignoraba que parte del terreno en el que se construyó era de colindante, quien no se opuso a la construcción. Tiene méritos la alegación de comprador, ya que, al cumplir con los requisitos establecidos, tenía el derecho de accesión a la inversa con respecto al terreno invadido. Ahora veamos qué es la usucapión. La usucapión, también conocida como prescripción adquisitiva, es un modo de adquirir el dominio y otros derechos reales de goce mediante la posesión, de la manera y con las condiciones determinadas en la ley. Por lo tanto, es un método para adquirir la propiedad de bienes muebles o inmuebles mediante la posesión de los mismos durante un período determinado bajo ciertas condiciones. La posesión para adquirir el dominio por usucapión ha de ser en concepto de dueño, además de continua, pública y pacífica. La posesión adquirida o mantenida con violencia no es útil para la usucapión, sino desde que cesa la violencia. Es poseedora en concepto de dueña la persona que actúa como verdadero titular por los actos que realiza en relación con la propiedad. El poseedor en concepto de dueño debe probar su justo título solo cuando quien lo impugna prueba su derecho convincentemente. Para los efectos de la usucapión, la posesión se interrumpe: a. por su cese durante más de un año; b. por el emplazamiento o citación judicial hecha al poseedor, aunque sea por mandato de un tribunal sin competencia; c. por el requerimiento judicial o notarial, siempre que, dentro de 2 meses de practicado, se presente ante el tribunal la demanda sobre posesión o dominio de la cosa cuestionada; o d. por cualquier reconocimiento expreso o tácito del derecho del dueño por parte del poseedor. El emplazamiento o la citación judicial no interrumpen la posesión. A. Si carece de validez por falta de solemnidades legales. B. Si el actor desiste de la demanda o no impide que se archive por inactividad, con arreglo al procedimiento civil. O C. Si el poseedor demandado prevalece en la demanda. La usucapión es ordinaria o extraordinaria. Para la usucapión ordinaria se necesita poseer las cosas con buena fe y justo título por el tiempo determinado en la ley. Para la usucapión extraordinaria, se requiere poseer por el tiempo determinado por la ley sin necesidad de buena fe ni justo título. La buena fe del poseedor consiste en la creencia de que la persona de quien recibió la cosa era dueña de ella y podía transmitir su dominio. Justo título para la usucapión es aquel legalmente suficiente para transferir el dominio o derecho real por la persona que aparentemente lo puede transferir. La usucapión de un bien mueble requiere la posesión de 2 años con buena fe o de 4 años sin necesidad de buena fe. La cosa mueble hurtada o robada no puede adquirirse por usucapión por el autor, ni por el cómplice o encubridor. La usucapión de un bien inmueble exige la posesión durante 10 años con justo título y buena fe, o durante 20 años, sin necesidad de título ni buena fe. Son aplicables al cómputo del tiempo necesario para la usucapión las reglas siguientes. A. El poseedor actual puede completar el tiempo necesario uniendo al suyo el de su causante. Y B. El día en que comienza a contarse el tiempo se tiene por entero, pero el último debe cumplirse en su totalidad. La usucapión ordinaria del dominio o derechos reales, en perjuicio de tercero contra un título inscrito en el registro de la propiedad, no tiene lugar sino en virtud de otro título igualmente inscrito, y el tiempo comienza a transcurrir desde la inscripción del segundo. La usucapión ganada por un comunero aprovecha a los demás, a menos que haya operado la inversión del concepto posesorio. Los efectos favorables de la usucapión o los desfavorables no se interrumpen por el fallecimiento del titular del derecho adquirido, independientemente de si los herederos aceptan la herencia. Las personas con capacidad para enajenar pueden renunciar la usucapión ganada, pero no el derecho a usucapir para lo sucesivo. La usucapión se entiende tácitamente renunciada si los actos inequívocos hacen suponer el abandono del derecho adquirido. Los acreedores y cualquier otra persona interesada en hacer valer la usucapión pueden utilizarla a pesar de la renuncia expresa o tácita del deudor o propietario. Una vez transcurre el plazo para que se consume la usucapión, el adquirente puede entablar acción para que se le declare titular del derecho usucapido. La sentencia favorable es título para la inscripción del derecho en el registro respectivo y para cancelar el asiento a favor del antiguo titular. Tradición de bienes muebles e inmuebles. La tradición de bienes, ya sean muebles o inmuebles,
consiste en la entrega real o simbólica que una persona hace a otra de la posesión de un determinado bien con la intención de transmitir el dominio. Para que se efectúe la tradición deben cumplirse los siguientes requisitos. A. Que la persona que transmite sea dueña del bien. B. Que exista justa causa para la transmisión. C. Que haya voluntad de transmitir en el transmitente y de adquirir en el adquirente. Y D. Que el transmitente y el adquirente tengan capacidad para transmitir y adquirir, respectivamente. Las restricciones voluntarias sobre las propiedades, como las servidumbres, son acuerdos que limitan el uso de la propiedad para un fin específico o en beneficio de otra propiedad. Según el Código, son restricciones voluntarias de carácter real aquellas limitaciones de uso, construcción y ornato o fines análogos que se imponen a las fincas y que cumplen con los requisitos dispuestos en el siguiente artículo. Para que las restricciones voluntarias sobre predios sean válidas y eficaces contra todos deben: A. Ser razonables. B. Obedecer a un plan general de mejoras. C. Ser compatibles con la política pública sobre uso de terrenos. D. Constar de manera específica en un instrumento público. Y E. Estar inscritas en el registro de la propiedad. Las restricciones voluntarias pueden constituirse: A. Por negocio jurídico bilateral o multilateral, celebrado por todos los propietarios de las fincas afectadas. O B. Por negocio jurídico unilateral del propietario de la finca afectada. Las restricciones voluntarias son indivisibles. Si la finca afectada se divide en dos o más fincas, la restricción no se modifica y cada una de ellas también queda afectada. El propietario o el titular de un derecho real que recae sobre una finca gravada con restricciones voluntarias puede instar un interdicto en el tribunal competente para impedir que se violen y obtener indemnización por los daños sufridos. Las restricciones voluntarias de la propiedad pueden modificarse o extinguirse: A. En la forma y por las causas dispuestas en el acto jurídico que las establece. B. Por acuerdo unánime de los interesados, ya sea mediante la eliminación total o parcial de las restricciones o mediante la constitución de nuevas restricciones que alteran las anteriores. C. Por efecto del tiempo o por realizarse la condición, si así se constituyeron. D. Por renuncia o abandono de los propietarios que reciben los beneficios de las restricciones mediante conducta que demuestre una intención de renunciar a ellos o abandonarlos. E. Por expropiación forzosa, si las restricciones son incompatibles con el uso público de la finca expropiada. Y F. Por cambios radicales del vecindario. El propietario o el titular de un derecho real que recae sobre una finca gravada con alguna restricción voluntaria pueden solicitar al tribunal competente que declare su modificación o extinción si se suscita alguno de los supuestos del artículo anterior. Las acciones protectoras del derecho de propiedad incluyen medidas legales para defender y recuperar la propiedad, como las acciones reivindicatorias, los interdictos y las reclamaciones por daños y perjuicios. Acción reivindicatoria. El propietario que no posee puede ejercitar la acción reivindicatoria contra el poseedor que frente a él no puede alegar derecho que justifique su posesión. Son requisitos de la acción reivindicatoria: A. El justo título de propiedad del demandante. B. Que la acción se dirija contra quien tiene la cosa en su poder. C. Falta de título del poseedor no propietario que permita seguir en la posesión. Y D. La identificación precisa de la cosa cuya restitución se solicita. Cuando la acción reivindicatoria se dirige contra quien tiene inscrito su derecho en el registro de la propiedad, debe darse cumplimiento además a lo dispuesto en la legislación registral inmobiliaria. Lo dispuesto en este artículo es sin perjuicio de las acciones civiles o criminales que puedan corresponder contra la persona que las ha vendido indebidamente. La persona que pierde una cosa mueble o es privado de ella involuntariamente puede reivindicarla de quien la posee, sujeto a los derechos que este código reconoce al adquirente de buena fe y por causa onerosa. La compra de mercaderías en almacenes o tiendas abiertos al público y la adquisición que ocurre en bolsa, feria o mercado, o de una persona dedicada habitualmente al tráfico de cosas análogas, causa prescripción de derecho a favor del comprador respecto de las mercaderías adquiridas y no habrá reivindicación sobre ellas. Quedan a salvo en su caso
los derechos del propietario de los objetos vendidos para ejercitar las acciones civiles o criminales que pueden corresponderle contra la persona que los vende indebidamente. La acción declaratoria de propiedad. La acción declarativa del dominio es la que pretende obtener una declaración de constatación del derecho de dominio frente a quien discute ese derecho o se lo atribuye. Son requisitos de la acción declarativa del dominio: a. La existencia de duda o controversia sobre la situación jurídica del actor, tan fundada que pueda temerse por su seguridad. B. Peligro de tal naturaleza que para evitarlo sea precisamente la declaración judicial la única medida adecuada y posible. Y c. Que la acción se dirija contra la persona frente a la cual la declaración cumple la finalidad de certeza jurídica. La acción negatoria o de libertad de propiedad. La acción negatoria o de libertad de propiedad está disponible para el propietario frente a quien alega la existencia de un gravamen sobre el bien objeto de su dominio. También está disponible para cualquier titular de un derecho real sobre bien ajeno afectado por un gravamen. En defensa de sus facultades, el propietario debe probar su dominio, pero se beneficia de la presunción de libertad de la propiedad. No obstante, si el demandado prueba la existencia del gravamen, el propietario debe probar su extinción. Cierre, deslinde y demarcación de predios. El propietario tiene derecho a cerrar, cercar y proteger su predio por medio de paredes, verjas, setos vivos o de cualquier otro modo compatible con lo dispuesto en la ley especial aplicable, sin perjuicio de las servidumbres y de las restricciones legales y voluntarias que afectan el predio. El deslinde es la operación por la cual se fijan los límites materiales de una finca que están confundidos. Amojonamiento es el acto mediante el cual se colocan signos estables que marcan los límites establecidos. El propietario tiene derecho a deslindar y a amojonar su predio, con citación de los dueños de los predios colindantes. La misma facultad corresponde a los que tienen derechos reales, independientemente de que no posean. Las acciones de deslinde y amojonamiento son imprescriptibles, sin perjuicio de los derechos adquiridos por usucapión. El deslinde puede efectuarse por cualquier procedimiento técnico de agrimensura, con citación de los propietarios colindantes. Estos últimos deben presentarse, por sí mismos o por medio de representantes, en el lugar, el día y la hora señalados, con los títulos suficientes de propiedad que amparen su derecho. A falta de títulos suficientes, el deslinde puede efectuarse por lo que resulta de la posesión en que estén los colindantes. Para los efectos de este artículo, constituye título suficiente aquel que provea, de forma adecuada, la cabida de la finca y los restantes datos necesarios para su deslinde y amojonamiento. Si los títulos no determinan el límite o el área perteneciente a cada propietario y la cuestión no puede resolverse por la posesión o por otro medio de prueba, el deslinde debe hacerse mediante la distribución, en partes iguales, del terreno objeto del conflicto. Si los títulos de los colindantes indican un espacio mayor o menor del que comprende la totalidad del terreno, el aumento o la falta debe distribuirse proporcionalmente. Al reconocer las diversas formas en que se puede adquirir la propiedad y los principios generales que la rigen, podemos navegar por los asuntos legales con mayor confianza.